Aunque todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición dominical de aquí en adelante. Algunos se están recién levantando, fueron a comprar empanaditas, o algunos ya se levantaron hace rato y ya están yendo al terminal agropecuario acá en Arica y Parinacota. Y bueno, a lo largo de Chile, con las ferias libres, con las calles que dejan expeditas para hacer deporte, a todos ustedes que van en camino a disfrutar de este domingo, un gran saludo. Hoy también es la final del Mundial, sí, a las 3 de la tarde. ¿Quiénes son los que llegaron? Ustedes sabrán, yo estoy hablándoles desde el pasado, así que no tengo idea quién llegó a la final, pero de seguro va a estar emocionante. Más de alguno va a hacer un asadito, qué sé yo, así que a disfrutar ahí con los amigos y con la familia. Nosotros, mientras llega ese momento cúlmine del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, te vamos a invitar a hacerle zoom justamente a el comercio minorista, que es uno de los que más dinamiza la economía a nivel cotidiano. Hay números dispares a lo largo de las regiones y vamos a estar hablando de aquello. Y también vamos a compartir una mirada sobre la música, la cultura, bien filosa como suele ser la lengua del señor Angelo Pieratini, un músico que ha pasado por todas las vertientes habidas y por haber. Lo conocimos primero por Weichafe, esta banda de rock, pero que después empezó a hacer canciones más pop, después se metió en la canción más profunda, sentida, sentimental. Por ahí hizo algunas versiones de Salo Reyes, también algunos covers de Juan Gabriel, de Jorge González. No, de verdad que ha sido una carrera solista bien sólida, y junto a su banda Weichafe, con un repertorio conocido a nivel nacional. Conversamos con él como parte de su visita a nuestra región, así que allí van a poder escuchar todos sus pareceres sobre el estado actual del arte y cómo también la tecnología ha influido en la manera en que se crea y también se prefiere la música en particular. Bueno, con eso sobre la mesa, te invitamos a que disfrutes de esta media hora informativa con conversación, con punto de vista, como nos gusta. Comenzamos con el editorial y el comercio minorista. Atención, porque las regiones tienen harto que decir. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de aquí en adelante en Radio Tarapacá. Sí, vamos a hacerle zoom ahora al comercio en nuestro país, porque el carro de compras también cuenta cómo está el país. No hace falta mirar el IPC ni el PIB para intuir cómo anda una economía. A veces basta recorrer un centro comercial, una feria o una calle con vitrinas. Cuando las personas cambian una compra por otra, postergan un electrodoméstico o esperan una oferta para renovar el closet, también están enviando una señal sobre el momento que viven. Las últimas cifras de la Cámara Nacional de Comercio, CNC, muestran precisamente ese escenario. Por ejemplo, Valparaíso registró un crecimiento de 6,7% en las ventas minoristas durante mayo y Biobío avanzó 1,1%. En cambio, la Araucanía volvió a quedar al margen de esa recuperación, con una caída de 5,3% en aquel mes y un retroceso acumulado de 6,9% en lo que va del año. Mirado rápidamente, podría parecer que el consumo vuelve a tomar fuerza, pero al observar el detalle aparece otra historia. En Valparaíso, el impulso estuvo asociado al feriado del 21 de mayo, las promociones previas al Cyber y el cambio de temporada. Al mismo tiempo, los artefactos eléctricos siguieron cayendo en las tres regiones, menos 0,4
menos 4,8% en Valparaíso, menos 3,6% en Biobío y un pronunciado menos 22,8% en la Araucanía. Es decir, los hogares siguen postergando las compras de mayor valor. Acá queremos hacer un parangón con la película Parásitos, ustedes la recordarán, que ganó el Oscar en el 2020, que justamente retrata cómo dos familias viven realidades completamente distintas bajo un mismo país. Sin comparaciones exageradas, el comercio regional deja una sensación similar. Mientras algunos territorios comienzan a mostrar señales de recuperación, otros todavía enfrentan un consumo marcado por la cautela y la incertidumbre. Cada región tiene, además, propias explicaciones. En Valparaíso, el turismo y los eventos estacionales ayudaron a mover las vitrinas. En Biobío, el crecimiento sigue siendo moderado y muy dependiente de categorías específicas. Y en la Araucanía, en cambio, el comercio continúa sintiendo el peso de una situación más debilitada, donde las familias privilegian lo esencial y dejan para después aquello que puede esperar. Quizás sea la principal enseñanza de este informe del CNC, hablar de recuperación del consumo como si ocurriera al mismo ritmo en todo Chile puede resultar cómodo, pero no necesariamente preciso, porque las economías regionales no avanzan en fila. Cada una responde a su propia combinación de empleo, inversión, turismo y confianza. Y mientras esas diferencias persistan, el carro de compras, como lo decíamos al comienzo, seguirá siendo mucho más que una suma de productos. Será uno de los espejos más honestos de cómo viven y cómo proyectan el futuro las familias en cada territorio. Menos ruido, más sentido. De aquí en adelante en Radio Utarapacá. Muy bien, y luego de ese zoom al comercio minorista y a estos resultados dispares en las distintas regiones, nos vamos ahora a conversar de lleno con el músico Angelo Piratini, que lo he super hiper presentado en el anticipo de ayer y también al inicio del programa de hoy. Así que vamos con el creador de Huaychafe y de un repertorio que resuena hasta el día de hoy en nuestro país. Lo escuchamos en la entrevista. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, llega la hora de conversar de aquí en adelante y esta vez con alguien que ha recorrido el país completo. Si el rock chileno fuera una serie, Angelo Piratini sería uno de esos personajes que nunca desaparecen. Simplemente cambian de escenario. Fundador de Huaychafe y dueño de una sólida carrera solista, ha transitado del rock más crudo al folk, la trova y la canción de autor sin perder identidad. Después de más de 2 décadas sobre los escenarios, llega a Arica con una gira que también invita a mirar el futuro de la música justo cuando la industria vuelve a reinventarse. Con nosotros, Angelo, bienvenido. Bueno, qué bonito, muchas gracias. Sí, un gusto tenerte. Sabemos que partiste el año difícil, con un accidente donde... Coma. Suave, donde el mundo de la música estuvo muy atento, quienes seguimos tu talento también. Y hoy estás con el regreso del guerrero, sí. Nunca mejor puesto ese título para la gira. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado en este regreso a los escenarios? Estoy súper bien, pues estoy recién hace un mes tocando. Partí en Santiago en el Teatro Nescafé de la Arte, que fue como el puntapié inicial como de esta etapa post-accidente. Como tú bien dices, partí el año con un accidente grave, con riesgo vital, 5 días en coma. Y hoy día estoy a menos de 3 semanas de ser papá por primera vez en mi vida. Bueno, o sea, imagínate la intensidad del 2026. Tremendo. En Arica, después de haber ido ya a Puerto Montt, La Serena, Concepción, Doñihue. Estar en el fondo mostrando mi vuelta a los escenarios. Esto del el regreso del guerrero. La gente me bautizó, la verdad. Ajá. Los miles de mensajes que me llegaron posterior a mi accidente, fue muy bonito esa energía del público, que ahí uno se da cuenta la validez de lo que uno tiene y ha hecho, el alcance que también tiene, muchos colegas también de la vieja escuela, de mi generación y la nueva también, ¿cachai? Como súper presente.
Nada, y un hito importante para mí en este momento es que por primera vez en mi ruta solista, que viene ya del 2008 más o menos, 2009, y la frené el 2014 para volver el 2021, ¿cachai? Sí. No, Los saltos temporales. pero bueno, durante mi estadía como solista nunca yo había tocado solamente las cosas simples. Ajá. Nunca había mezclado como los públicos, ni tampoco los escenarios y todo. Y ahora, bueno, fue todo muy como consecuencia quizás de esta situación límite que viví también. Sí. De cuando me dijeron, ¿querí volver a tocar? Más o menos en qué fecha tú crees que podría ser. Bueno, eso lo manejaba entre varias personas, situaciones médicas y todo. Cuando pensé en el repertorio dije, bueno, tengo que tocar todo. O sea, como que voy a... este año lo voy a comenzar con todo mi repertorio. Desde que empecé en esto de la música, Sí. como compositor, que fue el año... Con un disco editado, digo, el año 2000, fin del 99, con Claro. el primer disco White Chafe. Ahí empezó mi ruta como compositor, digamos, que se consolidó bastante en el disco rojo, ¿cachai? Que un disco que ahora estoy reeditando, Sí. que fue como mi compromiso con la banda cuando dejamos de tocar hace unos años atrás, como 4 años atrás. Ujú. Le dije a los cabros, bueno, yo me voy a dedicar a que la música de White Chafe no desaparezca de la disquería, voy a seguir reeditando los discos. Y ahora se suma también el seguir con que estas canciones tampoco dejen de sonar en los escenarios, entonces Ujú. integro este repertorio a mi ruta solista. O sea, cada vez que tú veas en algún cartel o en algún lugar algún lugar de Chile en que yo esté, le diga Angelo Piedrini, las canciones van a estar sonando ahí, son un cruce entre mi repertorio solista como también el repertorio de White Chafe. Oye, Ángelo, te quiero llevar como algunos temas de la música que yo creo que le pueden servir mucho al público, sobre todo que participa de Rocódromo, que son nuevas bandas, etc. Y tú partiste de la guitarra de palo y hoy día estamos en la inteligencia artificial. En ese ámbito, yo te quiero preguntar, estamos viviendo la mayor revolución de la música desde que apareció Internet. O sea, mucha gente que ni siquiera es música, con aplicaciones, puede hacer prompts incluso, y su idea, sin saber tocar ningún instrumento, puede llevarla a cabo. ¿Todavía hay algo que ninguna tecnología pueda reemplazar? Son herramientas, no hay nada que pueda reemplazar nada. O sea, ya vivimos un gran cambio, el primer gran cambio para la música, y yo creo que uno de los inventos más revolucionarios, weón, del siglo XX fue la guitarra eléctrica, weón. Y yo creo que hablaban lo mismo, como que llegó el demonio, weón. Entonces, weón. Luego pasó con el mundo como del hip hop, la música electrónica también, que eran músicas que muchos músicos antiguos decían, eso no es música. Yo la verdad que no, para mí si un instrumento es solamente eso, una herramienta para comunicar, ¿cachai? Sea una guitarra, sea un piano, yo hubiera pensado, weón, Haydn, Beethoven, weón, del rock and roll, weón, de Chuck Berry, que la weón es una mierda, quizás lo más probable, ¿cachai? Porque eran 3 acordes, la weón es la música más maravillosa del planeta, weón. Entonces las cosas van evolucionando y estos quiebres se van produciendo en la historia de la humanidad cada cierta temporada, cada ciertas décadas, ¿cachai? Quizás cada vez más rápido. Y la inteligencia artificial es una más de ellas. Como yo no lo veo para nada terrible, la verdad. Como que lo veo como una herramienta. A mí todavía vemos muchas personas que nos cautiva mucho ver un weón arriba de un escenario tocando y haciéndose cagar, weón, de emoción. Transmitiendo lo que quiere transmitir con un piano, una guitarra, un bajo, una batería o lo que sea, o con la pura voz, ¿cachai? Yo creo que son herramientas que finalmente terminan dándole gusto a diferentes tipos de personas, ¿no? Súper. Oye, y bueno, eso es la creación, pero la difusión también han cambiado las cosas. Muchas veces dicen que Spotify cambió la música porque antes uno presentaba un álbum completo, ahora tiene que ser una canción, 30 segundos. Permíteme decir, ¿no? La industria musical a nivel mundial va mutando porque Ajá. es un gran negocio, güey. Sí, pues. Nos mintieron una década más o menos con esta weá del pirateo, no pirateo, weón. ¿Qué estaban haciendo en ese momento el mundo de
del formato físico que ellos estaban perdiendo plata por doquier, estaban inventando todas estas plataformas digitales, weón. O bien, el negocio siempre sigue siendo el mismo, peor que antes, se paga más mal que antes, más mal cuando era físico, Hay una que ya se pagaba mal, el negocio de la música digital se paga aún peor, pero es parte de este sistema, weón. O sea, la estructura en la cual nosotros vivimos casi en Occidente completo, es una estructura que en base al dinero, básicamente, tiene mucha corrupción, tiene mucho, ¿cómo se llama?, el crimen organizado. Está enmarcado en una tensión en donde lo que más vale no es el ser humano ni lo que ni nuestro medio ambiente, sino que el dinero. Y eso solamente cambia de cara, cambia de formato, primero físico, luego digital. Pero revoluciones así... Mira, yo creo que hasta el día de hoy, cuando nos engrupieron también con que el internet era más fácil que tu música llegara a diferentes lugares, es relativo. Porque los códigos, ¿cachai? A los que están supeditados esas plataformas digitales, que uno tiene un acceso directo. Sí, po. Ya, pero eso es un placebo, ¿cachai? Tiene un acceso directo, sí. Pero para que eso lo vea un montón de gente, todavía es muñequeado de la misma manera que eran muñequeados los medios masivos antiguamente. ¿Cachai? Claro. O sea, las lógicas de mercado son relativamente las mismas. Entonces no es porque tú puedas subir tu tema a Spotify desde tu casa, es más fácil que ese tema circule por más casas del mundo. No es tan así. De todas maneras. Bueno, y de eso, también a ti te ha tocado recorrer Chile, conocer muchas bandas, compartir tu experiencia. ¿Cómo ves la realidad del arte y sobre todo de la música en regiones? No sé, ¿tienes alguno que nos puedas recomendar? ¿Algo que has visto que te llama la atención? Yo partí en esto, como digo, siempre digo entre comillas, de manera profesional, a los 17 años. Cuando me contrataron una banda que se llamaba Bambú, la banda de Quique Neira, que ahora es con Guana, eso, cuando ellos firmaron con EMI, en el año 95, yo tenía 17 años y partí conociendo esta estructura, ¿cachai? De lo que significa hacer música, estar tocando en diferentes ciudades, que te paguen por ello, ¿cachai? La cosa ha cambiado bastante y siento que hoy día, por lo menos dentro de los últimos, yo podría decir, 35 años, como todo el periodo post-dictadura, creo que es un periodo donde hay harto público, más que antes, ¿cachai? Donde el público que le gusta la música chilena y que va a los conciertos y que compra discos de música chilena, es muchísimo más que antes, eso sí. La escena todavía tiene no podríamos hablar de una industria. ¿Por qué no podríamos hablar de una industria? Porque Chile no tiene un perfil industrial en nada, ni siquiera en el cobre, que sería como su ingreso mayor. Entonces, en ninguna de las áreas, digamos, como que tiene ese perfil. No hay un fomento en el área cultural que se genere un perfil industrial donde haya intercambio con otros países de una estructura contundente, etc. Pero sí tenemos una escena muy profesionalizada. O sea, la escena de música nacional es una escena que está funcionando cada vez mejor, donde los cabros que están empezando hoy día, por ejemplo, parten en un escalón mucho más evolucionado, tienen el acceso a los instrumentos, el acceso a cómo se hace una canción, cómo se graba, son mucho más cercanos que en mi época incluso, y mucho más de lo que era la época anterior a la mía. En ese sentido tenemos una escena, yo lo encuentro bastante saludable, pero que es muy autónoma. O sea, es una escena independiente, la cual está viva gracias al amor que todos le tenemos y ¿cómo se llama? Y a las ganas que queremos que esto se profesionalice al máximo, y también al amor de la gente que la consume. O sea, la gente que va a los conciertos, paga su entrada, compra el disco, porque es un círculo virtuoso eso. Si tú me compras un disco a mí, por ejemplo, lo que estáis logrando es que mi emprendimiento musical pueda hacer más discos. Claro. ¿Cachai? Sí. Y que parte de ese disco, ¿cachai?, me pague una parte de mi cuenta de luz de mi casa. Claro. Por ejemplo. Entonces,
pero es un dinero que se reinvierte también en el proyecto y yo puedo venir a Arica con un puñado de discos, CD, vinilos, poleras, ¿cachai? Para ofrecerle a la gente de diferentes lugares. Entonces, o cuando compráis una entrada, lo mismo. ¿Qué es lo que significa pagar una entrada a un concierto? Que cada uno de los músicos que están en el escenario tocando estas canciones que a ti te gustan, se pueden llevar un sueldo para la casa. Sí, después de eso. Y con ese sueldo pueden alimentar a sus cabros chicos, pueden pagar sus cuotas, bueno, lo que sea en que se gasten su dinero. Entonces, esto funciona de esa manera, ¿cachai? Esa es como la lógica que tiene, de una manera muy independiente. Algunos facturamos en el sentido de que pagamos más, se pagan impuestos, claro. Otros se hace de una manera un poco más artesanal, ahí depende el funcionamiento de cada uno, sí. Pero es un círculo que genera movimiento y que genera que tú puedas seguir haciendo música. Sí. Al final todo se reinvierte en el mismo arte. Y ese es como, yo te podría decir que es, si me pedí una descripción de cómo sería nuestra escena, es más o menos eso. Sea una banda grande, una banda más chica, la situación es casi la misma en el fondo, ¿cachai? Se reinvierte en el proyecto, están las cositas extra musicales por las que he podido optar, ¿cachai? Y así funciona, ¿cachai? Sí. No a través de una... No, este país no tiene una estructura base en donde el país considere la música como un producto de exportación, como pasa en lo grande... En los países del primer mundo, digamos, Inglaterra, Estados Unidos. Y aún así la música chilena es referente en México, en Colombia, en otros lugares, porque tiene un sabor distinto. Y porque es que la música chilena suena chilena. Tenemos mucha identidad en lo que hacemos, indiferente al estilo. Eso. Y gracias al boca en boca es como llega hasta otros países, ¿cachai? Y eso yo creo que tiene una virtud las redes sociales. Ahí yo creo que hay una virtud en que te pueden escuchar en otro lugar, y esa persona que te escucha en otro lugar se lo puede mostrar a un amigo. Eso sí, creo que es un beneficio que antes sucedía más de mano en mano. No podemos olvidar el movimiento de metal muy fuerte que hubo en Chile a finales de los 80, que el intercambio musical era a través de cassette. Oye, has sido testigo, como lo decíamos anteriormente, de cómo cambió la forma de hacer, escuchar y compartir música durante estas décadas, pero dentro de los próximos 20 años, si alguien escribiera el capítulo sobre este momento que está viviendo la música chilena, ¿qué te gustaría que dijera? Es que es difícil. Lo que sí me gustaría que pasara es que de una vez por todas quede instaurado una estructura base de cómo poder desarrollar una carrera musical. Porque yo que he vivido varias etapas, siento que cada una de ellas tiene una forma distinta, como que no queda una estructura base. Quizá un aprendizaje sí, como en la intuición de cómo se va desarrollando esto, pero digo de manera concreta, ¿cachai? Lugares específicos, agencias, disquerías, bueno, todo. Un circuito. Un circuito, exactamente, como que los circuitos duran solo lo que dura el boom. Y de nuevo, y eso tiene que ver con lo que te dije al principio, o sea, un estado robusto no pasa eso. Cuando el estado es débil, y lo digo porque las potencias mundiales musicales, el estado es súper presente en el fomento. Nadie está esa weá que anda dando vueltas en las redes sociales de los artistas subsidiados. Bueno, en Chile jamás han subsidiado a un artista, esa weá no existe. Esa weá es una mentira como que la reforma, la mega reforma le va a hacer la raja a la economía de Chile. Es una mentira, como todas las mentiras que están apareciendo en este último tiempo, de esta manganada de hueones. Es como ser nazi comunista, como todas esas hueas que son mentiras, ¿cachai, no? Que tienen que ver con la ultraderecha y más que nada como estos movimientos extremos autoritarios. Lo único que les interesa son la estructura autoritaria, ¿cachai? Fanáticos de religioso, pero ya hace una forma descontrolada, weón. Que no conviene mucho la cultura por el pensamiento crítico que genera. Totalmente. Entonces, no, eso, o sea, para allá esto yo digo, cuando hablo de un estado robusto es cuando el Estado considera el espacio cultural, ¿ya?, como un espacio de desarrollo de identidad, ¿cachai, no? Como también
una manera de llegar a otro país, ¿cachai? Como imagen país, de llegar a otro país y comunicarse como el primer eslabón de comunicación con otro país, ¿cachai? Esto, sin ir más lejos, bueno, está escrito en la historia. Una de las bandas revolucionarias, bueno, del siglo XX, como los Beatles, recibieron de la corona como el mejor producto de exportación durante un año, ¿me entendió? Esa es otra mirada, porque ellos saben que para conquistar el mundo, ¿cachai? Para colonizar otro lugar, no solo se conquista balazos, no, se coloniza a través de la cultura también. Sí, bueno, preguntémosle a los gringos con Hollywood. Entonces, eso es súper, eso tenemos que saberlo nosotros, y eso es un estado del cual te puedes sentir orgulloso. Nadie está diciendo que nos subsidien esa weá, no hay subsidio, los fondos concursables son de este porte, Sí. esa weá no subsidia a nadie. No, y además que se tienen que rendir, no como ciertas reformas que No, ni siquiera es contra algo. Claro, hay un concurso público, weón, paren la weá, o sea, yo creo que el mundo del arte en general es un mundo súper trabajador, weón. Nos sacamos la chucha todos los días, weón. Día y noche, y la gente que tiene amigos cercanos haciendo esto lo sabe, weón. Sí. Sabe la energía y hay que ponerle a esto para que la weá funcione, ¿cachai? Entonces, No. que nos vengan a decir subvencionados, flojos. Hoy te queremos agradecer, Ángelo, por estos momentos, conversar de música, compartir esto ya ha llegado mucha gente acá a Pandemia Store en Arica. Rodrigo gentilmente nos otorgó este espacio. Así que nada, estás a puertas del show, Sí. y luego sigue la gira, luego viene el retoño, y te deseamos que tenga vuelva a tocar. eso, y que siga siendo un gran 2026, que como siempre dicen, no importa tanto cómo parten las cosas, sino cómo terminen. Y Sí. este 2026 pinta re bien cómo va a terminar. Sí, weón. No, estoy súper contento y agradecido de las energías del universo, de la gente que me sigue, de mis colegas también, de mi familia. Porque sin esa ecuación energética, yo creo que ni cagando hubiera salido de esta, porque fue un momento bien difícil. Y estoy muy agradecido de estar tocando ya, comunicándome con ¿cómo se llama? A través de lo que más me gusta hacer, pues, bueno. Así que estoy contento, muchas gracias por eso. Y nos vemos pronto en algún show, o no sé, pues, comunicamos a través de las redes sociales. Yo soy el community manager también. Atendido por su propio dueño. Gracias, Ángelo. Será hasta la próxima. Nos vemos. Y de esta manera finalizamos el informativo dominical de Aquí en Adelante, en conjunto con Red Mi Voz y Radio Universidad de Tarapacá. Te agradecemos la sintonía y esperamos que puedas disfrutar de la final del Mundial con todo. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana con más información de regiones, con más invitados para poder profundizar en los temas que nos afectan de Arica a Magallanes. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chau, chau. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor. En el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y MIR Chile presentaron De Aquí en Adelante en la 95.9 FM, la estación universitaria.